Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a este martes día 4 de octubre de 2022. Hoy es un día de muchas cifras, ustedes probablemente ya lo sabrán, si han estado atentos a lo que están contando con carácter preferente todos los medios de comunicación, habrán visto que, en fin, entre que hemos conocido hoy los datos del paro y que además hoy el Gobierno ha presentado, después del Consejo de Ministros, los presupuestos generales del Estado, pues un día de estos áridos, de muchísimas cifras, y además donde no es muy fácil saber cuál es el criterio o el discurso que uno debe creerse para vivir más cerca de la realidad. La realidad no es la que nos cuentan, sino la que es, y cada uno la cuenta según le conviene. Lo digo porque ya verán ustedes, hoy es un día lleno de contradicciones. Ante un mismo hecho vamos a encontrar versiones absolutamente contrapuestas. Dicen los expertos, bueno, a todo esto tengo que decirles que los presupuestos generales de Estado, por el pequeño, digamos, sondeo que yo he hecho entre mis amigos expertos, no revisten ninguna novedad respecto de lo que se esperaba. Se esperaba, y así ha sido, un presupuesto con un gasto histórico, 198.221 millones de euros, el más grande jamás conocido como gasto no financiero en la historia económica de nuestro país, y se esperaba que hubiera también algunas medidas sociales que el Gobierno pudiera vender para poner en marcha, digámoslo, sin ánimo de ofender a nadie, la máquina propagandística. Y por lo tanto, pues sí, esas medidas sociales están: cheque de 100 euros para toda familia con hijos a cargo entre 0 y 3 años, aumento de las prestaciones por desempleo, subida de los sueldos de los funcionarios de 9,5 entre 2022 y 2024, actualización de las pensiones, ojo porque esta partida nos va a costar un ojo de la cara, actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC interanual del mes de noviembre, que podría situarse entre el 7% y el 8%, y además, esto también lo sabemos de días atrás, una bajada para las rentas, para el IRPF, que esté por debajo de 21.000 euros. Estas son algunas de las medidas sociales que el Gobierno quiere vender, insisto, para poner, digamos, el énfasis en su carácter social. Luego veremos que ese carácter social es desmentido también por otros actores de la vida política que no están en la misma orilla ideológica que el Partido Socialista. Se sabía que el acuerdo estaba a punto de llegar, y ayer se rumoreaba con la posibilidad incluso de que María Jesús Montero diera una rueda de prensa anticipada anunciando la fumata blanca. Finalmente no se produjo ayer, pero sí que se ha producido una estampa previa a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que nos anunciaba que ese acuerdo se había alcanzado en términos satisfactorios para los socios de gobierno, es decir, para el PSOE y para Unidas Podemos. Y es que se veía juntos a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz vestida de blanco. Y esto es como un código de señales. Cada vez que Yolanda Díaz, me dicen los expertos, los que están más cerca de la información, digamos, gubernamental, cada vez que se viste de blanco es porque tiene que dar una buena noticia. No sé si es que lo hace premeditadamente o lo traiciona el subconsciente. Pero bueno, cuando ha aparecido vestida de blanco, todo el mundo ha dicho, ya está, ya hay un acuerdo, han llegado a limar las últimas asperezas, las de ayer, y el Consejo de Ministros lo va a bendecir, y eso es exactamente lo que ha ocurrido. ¿Por qué es posible? Le he preguntado yo a los expertos. Me parece que es una inquietud que tenemos muchos, los que no sabemos demasiado de economía. Decimos, bueno, sabemos que estamos en una situación de mucha incertidumbre, esto lo reconocen todos, que la guerra en Ucrania pues es un factor que ha distorsionado muchas previsiones, que los productos interiores brutos de cada uno de los países han ido recortando sus previsiones de crecimiento conforme se ha ido ennegreciendo el panorama, y sin embargo en esa situación hay gobiernos como el español que gastan más, que prevén un gasto mucho más alto. ¿Esto cómo es posible? Y te dicen los expertos, pues el papel lo aguanta todo. Es decir, depende de las previsiones económicas de cada gobierno, y por lo tanto de los ingresos y de la fortaleza económica de cada país, para después poder encajar unos presupuestos que cuadrarán o no con la realidad cuando la realidad llegue a plasmarse. Y en ese sentido tengo que decir que hoy la que se ha batido el cobre lo lleva haciendo ya desde hace mucho tiempo, pero yo creo que hoy ha batido bastantes récords es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno, que ha estado presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ella ha presentado una situación económica tan boyante en nuestro país, tan poco preocupante, tan optimista, que uno casi hasta sale, digamos, contento. Digo, chico, pues parece que no haya guerra, y parece que no haya crisis energética, y parece que no haya previsiones negras en los países, digamos, de nuestro entorno. No. Uno escucha a Calviño y dice, vivimos en el mejor de los mundos posibles.
Hablando, por ejemplo, de crecimiento. Esta es su reflexión. Todos los indicadores muestran que la economía española se mantiene hasta el momento en una senda de crecimiento fuerte y sostenido, incluso mayor de lo previsto anteriormente. Se prevé que España seguirá creciendo con tasas superiores a los países de nuestro entorno. Bueno, esto por lo que respecta al crecimiento. ¿Qué otras cosas se ha dicho que llamen la atención? Que llamen la atención, digamos, por contraposición con lo que es el diagnóstico más generalizado. Cada vez que uno oye hablar a personas que tienen algo que ver con la vida política o con la vida económica, dice el gran problema que tenemos en este momento, no solo en España, es el IPC. Y por lo tanto, pues ahí es donde tenemos que atarnos los machos. ¿El gobierno está preocupado por el IPC? Pues si uno escucha a Calviño, no mucho, estamos mucho mejor que los países más cercanos. En términos del IPC armonizado a nivel europeo, España se sitúa ya por debajo de la inflación en la eurozona, tanto en términos interanuales como intermensuales. Hay, como ven en esta diapositiva, 12 países de la eurozona que tienen tasas de inflación superiores a las españolas. Por lo tanto, lo que dicen los expertos, ¿no? Si el gobierno prevé un crecimiento tan sostenido y tan fuerte y además algunas negras nubes como el IPC no son tan amenazantes para el gobierno como dicen los demás, pues a partir de ahí tú puedes colgar las cuentas que quieras y luego veremos si te cuadran o no te cuadran. Ya venido arriba, como estaba haciendo un discurso tan optimista, le han preguntado a Nadia Calviño por los datos del paro que hemos conocido hoy, como les decía hace un instante. El paro ha subido en 17.679 personas en el mes de septiembre, un 0,6% respecto del mes anterior. Y además es el tercer mes consecutivo en el que sube el paro. Esto, para una persona que no sea experta, pues es un dato que no parece especialmente positivo. Es verdad que luego te cuenta que en la Seguridad Social se ha producido un alza de afiliaciones, 29.286 afiliados más, y por lo tanto el número de empleados en nuestro país supera ya los 20.180.000. Este dato es más positivo. Al final, Calviño, ¿qué dice? Calviño no dice que los datos no sean malos, no. Dice que los datos son excelentes. Los datos publicados hoy del mes de septiembre confirman la fortaleza de la creación de empleo en nuestro país. Por el momento no hay síntomas de desaceleración económica. En el último año se han creado en España más de 1 millón de puestos de trabajo indefinidos. 1 de cada 2 contratos suscritos siguen siendo indefinidos. Es una proporción 5 veces superior a la que teníamos antes de la reforma laboral. Bueno, y aquí es donde entramos en esta especie de partida de ping-pong argumental que les decía al principio del programa. Dice Calviño, lo acaban de escuchar, que no hay ningún síntoma de debilidad en la creación de empleo. Sin embargo, hoy han hablado algunos empresarios que ven las cosas desde la otra orilla. ¿Qué dice Francisco Aranda, que es el presidente de CEIM? Que claro que hay síntomas de debilidad. El mercado de trabajo ha vuelto a dar síntomas de su agotamiento, ya que septiembre ha sido el tercer mes consecutivo en el que ha subido el paro y además las afiliaciones son menores que las registradas tanto en el año 21 como en el año 20. Otra confrontación, digamos, de carácter dialéctica o diagnóstica, como ustedes quieran. Calviño, la vicepresidenta del gobierno, diciendo los datos del empleo han sido buenos, pero ojo, no es que hayan sido buenos a pesar de lo que pueda parecer en primera vista. Es que la tendencia es todavía mejor. Nuestra previsión es que a finales de 2023 haya casi 21 millones de personas ocupadas y que la tasa de paro se sitúe por debajo del 12%. ¿Están de acuerdo con esto los empresarios? Solo en parte. Hoy ha hablado Garamendi también y ha dicho, puedo estar de acuerdo en que los datos de este mes no son malos, pero desde luego no estoy de acuerdo con Calviño en que la previsión sea como ella dice. Los datos no son malos. Nosotros en la junta directiva de este mes ya nos lo apuntaban, pero lo importante es la tendencia. Es decir, y la tendencia es que la economía, vamos a decirlo, que viene en curvas. Bueno, pues no se ponen de acuerdo en eso y no se ponen de acuerdo tampoco en la parte de mollar, ¿no?, informativa de hoy, que son los presupuestos generales del Estado. Fíjense hasta qué punto, por ir de lo general a lo particular, y por tratar de aburrirles lo menos posible con cifras que difícilmente vamos a poder digerir las personas que no estamos muy capacitadas para ello. El, digamos, titular, o uno de los titulares que está utilizando el gobierno, es que estos son los terceros presupuestos consecutivos que Sánchez presenta ante las Cortes Generales.
lo que da una idea de la fortaleza y de la estabilidad del gobierno. Sin embargo, uno escucha a Núñez Feijóo, al jefe de la oposición, y llegaría, de darle la razón a él, a una conclusión absolutamente contraria. Que sea noticia que el gobierno es capaz de ponerse de acuerdo para presentar un presupuesto, acredita que este país lleva mucho tiempo, 4 años, con un gobierno dividido y enfrentado, y además ahora tiene que acordarlo con sus socios, con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu, ¿no? Bueno, quieren un enfrentamiento de mayor cuantía. Dice el gobierno, es el argumento que más ha utilizado durante todas las intervenciones que se han producido, y han hablado varios miembros del gobierno, incluida la ministra de Hacienda, a la que escucharemos enseguida, que estos son los presupuestos más sociales que se han hecho nunca en nuestro país. Pero escuchen a Feijóo llegando a la conclusión contraria. Estos presupuestos, dice él, son antisociales. Estos presupuestos, sin bajar los impuestos en el año 2022, son unos presupuestos desde el punto de vista de renta media y renta baja antisociales. Si quiere hacer usted un presupuesto social, bájele lo que pagan las rentas medias y las rentas bajas en nuestro país. Y el gobierno ha decidido que en el año 2022 no baja ningún impuesto. Bueno, a pesar de lo que dice el jefe de la oposición, el presidente del Partido Popular, hoy el gobierno lo que ha tratado es de convencer a todos los ciudadanos que han tenido la bondad de escuchar a sus argumentos de que estos son unos presupuestos no solo sociales, sino además, maravillosos para sacarle el mejor partido de la situación en la que estamos. Son equilibrados, son sensatos, son sociales y son la mamá de Tarzán. Hacer un resumen así, sin mayores matices para la radio. Escuchen, ella lo dice con mucha más propiedad que yo, por supuesto, a la ministra de Hacienda. Unas cuentas públicas que ofrecen seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de nuestra economía. Es decir, prudencia, responsabilidad, justicia social y eficiencia económica. Bueno, ¿qué va a decir el gobierno de los presupuestos que presenta? Naturalmente no los va a poner en cuarentena o no los va, digamos, a descalificar con consideraciones previas. Tal vez lo más interesante es que conozcamos ahora un poco la letra pequeña. Yo he querido moverme en lo general porque en lo particular me voy a meter en jardines indeseables, por lo menos para mí. ¿Hay o no hay medidas sociales? Las hay, y no pocas. ¿Cuáles en concreto? Vamos a intentar resumirlas. Nayara Fernández. Como todas las ocasiones en las que se aprueban unos presupuestos generales del Estado, el Gobierno habla de las cuentas con mayor gasto social de la historia, aunque en este caso es cierto. Con un techo de gasto de más de 198.000 millones de euros, más de un 1% que el año pasado impulsado por los fondos europeos, PSOE y Unidas Podemos han cerrado un acuerdo de presupuestos pensado para dar estabilidad a la ciudadanía y reforzar a la clase media, según decía hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Unas cuentas públicas que ofrecen seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de nuestra economía. Es decir, prudencia, responsabilidad, justicia social y eficiencia económica. 6 de cada 10 euros del total del presupuesto irán destinados a gasto social con medidas como la creación de una prestación de crianza de 100 euros para madres con hijos de hasta 3 años o la inclusión de las familias monomarentales con 2 hijos dentro de la categoría de familias numerosas. También destacan la creación de nuevos permisos de conciliación, además del refuerzo de 600 millones del plan de choque en dependencia y el aumento de recursos en áreas como sanidad. En este sentido, se prevé un aumento de casi un 70% en salud mental y también en educación, con un incremento de la partida para becas, números que Montero comparaba hoy con los anteriores gobiernos del Partido Popular. Cuando estas cuentas sean validadas, el gasto en sanidad a lo largo de esta legislatura se habrá duplicado respecto al último presupuesto del Partido Popular. Por poner el dato de la inversión en educación, que es lo mismo que la inversión en el futuro, se habrá aumentado durante este periodo un 60% las políticas presupuestarias en esta materia. También se recupera el 60% de la base reguladora desde los 6 meses de prestación por desempleo y se confirma la revalorización de las pensiones en un 8,5% para el año que viene, la subida más alta de la historia, además de una inyección de casi 3.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. Volvemos a llenar la hucha de las pensiones con 2.957 millones
procedentes del mecanismo de equidad intergeneracional. Es la primera vez en 13 años que el Gobierno realiza una aportación al Fondo de Reserva. Esas cuentas públicas recogen también la subida del salario a los funcionarios de entre un 8 y un 9,5% hasta 2024, respaldado por la mayoría sindical. Y otra novedad importante: según ha anunciado la titular de Hacienda, el Gobierno va a mantener durante el año que viene los abonos gratuitos para trenes de cercanías y media distancia. Porque hoy podemos anunciar que el próximo año mantendremos la bonificación y la gratuidad de cercanías, rodalíes y de trenes de media distancia de titularidad estatal. De hecho, vamos a convertir el próximo año, en el presupuesto 23, esta política en estructural. En lo que se refiere al resto de medidas aprobadas para combatir los efectos de la guerra en Ucrania, como la bonificación del precio de los combustibles o la rebaja del IVA en el precio de la luz, desde Hacienda prefieren comprobar los beneficios de las mismas antes de confirmar su prórroga. Bueno, pues esto es lo que el Gobierno está vendiendo como, digamos, gran aportación a las personas que más están pagando las consecuencias de la crisis, digamos, el esfuerzo social de estos presupuestos. Ahora, hay también una competición entre los socios para ver quién se tiene que colgar la medalla, porque naturalmente estos presupuestos los ha presentado Calviño, que es del PSOE, y María Jesús Montero, que es del PSOE, y la portavoz del Gobierno también es del PSOE, que también ha hablado en los mismos términos, naturalmente, que Calviño y Montero. Pero, ¿qué tiene que decir Unidas Podemos? Escuchen a Echenique. Creo que esta semana es una semana que es un ejemplo de para qué sirve que Unidas Podemos esté en el Gobierno. Hoy hemos conocido el acuerdo para los presupuestos generales del próximo año. Y naturalmente esos presupuestos son como son porque Unidas Podemos ha presionado. Por cierto, que hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, ayer lo comentábamos, porque además estaba, digamos, en todas las intervenciones de los que habían hablado de estos presupuestos generales del Estado antes de que salieran del horno gubernamental. Y es que una de las cuestiones que estaba dificultando el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos es la ley de vivienda. Unidas Podemos quería que el Partido Socialista aceptara algunas cuestiones en las enmiendas que ha presentado la ley de vivienda, y el Partido Socialista se resistía a aceptarlas. Y se nos había dicho, este es un factor que hasta que no se solvente va a mantener hibernados los presupuestos generales del Estado. Hoy se ha producido, sin embargo, el acuerdo en los presupuestos y no había ninguna noticia de que en la ley de vivienda se hubieran acercado posiciones. Es más, hoy hemos escuchado a Echenique dejar claro que no se ha producido ese acercamiento, pero que desde luego ellos no tiran la toalla. No ha habido avances. Nosotros hemos intentado pactar un desbloqueo de la ley de vivienda y el socio mayoritario no ha querido. A partir de ahí, ¿cómo vamos a trabajar para intentar sacar adelante esa ley? Como siempre, por supuesto, de la mano de los socios de izquierdas en el Congreso de los Diputados, con los que compartimos planteamientos, pero también de la mano de la sociedad civil. Bueno, la referencia a los socios Frankenstein, no los llama socios Frankenstein, los socios de coalición, aquí también hay que hacer una pequeña paradiña narrativa y hacer alguna consideración, la última que quiero hacer en estos primeros minutos del programa. Naturalmente, el acuerdo que hoy han presentado en el Consejo de Ministros los socios de coalición tendrá que ser refrendado por el resto de los socios de mayoría gubernamental. Si no hay acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, si no hay apoyo del Partido Nacionalista Vasco, entonces esos presupuestos no tendrán la mayoría. ¿Y cómo está la madurez de esa relación? Nadie pone en duda esto que vaya por delante, ¿eh? No quiero decir que hay aquí grandes dificultades muy complicadas de resolver, pero lo que digo es que Esquerra Republicana de Cataluña, a través de su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, hoy ha hablado para decir que nadie dé por hecho que estos, es decir, ellos, es decir, los republicanos catalanes, van a apoyarlo sin más. Ya sabemos que serán los enésimos mejores presupuestos de la historia de la humanidad. Ya lo sabemos. Pero que se ahorren el pressing porque no funciona. El voto de Esquerra Republicana se suda y estudiaremos las propuestas. Ellos saben y ellas saben perfectamente cuáles son nuestras intenciones y a partir de aquí ya está.
Lo saben ellos y lo sabemos todos. Y las intenciones de Esquerra no siempre son de carácter económico. Ya saben ustedes que cuando abren una negociación, pues siempre barren para casa y tratan de ganar posiciones para lo que es su proyecto final, que es acercarse a la independencia. Bueno, pero al margen de eso, también hay que darle voz a otros actores de la vida política que no son, digamos, importantes desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, lo que vaya a hacer Ciudadanos o lo que vaya a hacer Vox no influye para nada en el buen fin de estos presupuestos generales del Estado. Pero evidentemente ellos se tienen que pronunciar. Y los dos se han pronunciado de una manera parecida, curiosamente. Tanto Ciudadanos como Vox, que no suelen coincidir en sus, digamos, argumentaciones públicas. ¿Qué han dicho? Que estos presupuestos, si no son de fiar, es precisamente porque salen de un pacto que ellos no pueden ver con buenos ojos, que es el pacto entre Bildu, entre Esquerra, entre el Partido Socialista y entre Unidas Podemos. Escuchen, por ejemplo, a Espinosa de los Monteros. Ya sabemos que van a ser los presupuestos generales más gastones de la historia. En el momento en que los españoles están en el peor momento económico de sus vidas, no digo de la historia, pero sí de sus vidas, su gobierno va a gastar más que nunca. A falta de conocer los detalles, como es natural, le puedo anticipar sin mucho riesgo a equivocarme que no vamos a apoyar estos presupuestos con mucho entusiasmo. Y tampoco los va a apoyar Edmundo Val, que es el portavoz de Ciudadanos. Un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos que se fundamente en PNV, Esquerra Republicana y Bildu, ¿qué podemos esperar de esto? Pues evidentemente no van a ser los presupuestos a los que Ciudadanos pueda prestar su apoyo de ninguna manera. Bueno, yo podría terminar aquí y decirle esto es lo que han dicho unos y otros a propósito de unas cuentas que todavía no conocemos con todo detalle en, digamos, lo que es la letra pequeña. Pero esto tampoco nos llevaría a una conclusión clara. Es decir, vale, unos lo ven de una manera, otros lo ven de otra, pero ¿a quién hay que creer más? ¿Quién se acerca más a la realidad de los hechos? Yo no lo sé, porque no soy un experto, pero sí que tengo la posibilidad de hablar con alguno de ellos. Don Diego Sánchez de la Cruz, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Si tuviera yo que recomendarle hoy a mis oyentes a quién tendríamos que hacerle más caso, ¿a quién dirías? ¿Al gobierno que presenta los presupuestos o a la oposición que descalifica estos presupuestos? Yo creo que deben ser descalificados. Yo creo que la oposición en general acierta cuando se opone a las líneas generales de lo que luego al final, como sabes, es un documento de 900 páginas donde pueden aparecer muchas sorpresas. Pero una cosa sí te diría, no es que sean malos presupuestos porque los vayan a negociar con los socios separatistas. Eso obviamente afecta a la gobernabilidad del país y es negativo en términos de la unidad de España, pero no necesariamente en clave económica. Son malos en clave económica porque lo que presuponen es un aumento del gasto que viene a generar una mochila aún más pesada a unos contribuyentes que no pueden más, Luis. Lo que pasa es que ellos hacen esa consideración del aumento del gasto sobre unas previsiones de crecimiento muy optimistas. ¿Esas previsiones están, digamos, bien trazadas o es un brindis al sol? Pues fíjate que es verdad que a mí en estos presupuestos me parece que se van a equivocar por menos de lo habitual. Es decir, cuando Calviño dice que son unos presupuestos hechos con un escenario de prudencia, algo así ha dicho en la comparecencia de hoy, tiene algo de razón. Pero claro, pongamos esto en cuarentena solo por una razón. La señora Calviño ha llegado a presentar unos presupuestos que se equivocaban en un 50% en la cifra de crecimiento en el año 2020. En el año 2021 presentó un desfase del 40% en las cuentas. Este año es verdad que el escenario que plantea para 2023 pues no parece tan disparatado como ha sido en 2020 y 2021. Pero claro, eso más que un regreso a la prudencia significa que, bueno, ya no estamos poniendo encima de la mesa unos datos que no se creía nadie. Porque en 2020 y 2021 hemos estado trabajando con unos presupuestos que en lo tocante al cuadro macro eran pura ciencia ficción. Y por otro lado también te digo una cosa, Luis, me creo que los ingresos vayan a crecer mucho. Pero lo que pasa es que cuando se miden en porcentaje, que suban un 8%, pues parece bastante, pero que no se lo olvidan nuestros oyentes. Suben un 8% por encima del 24% que ya están creciendo los ingresos este 2022. O sea que estamos hablando de un aumento muy importante y como se mide interanualmente, pues es un 8% más, sí, pero un 8% más respecto a un año en el que hemos tenido un aumento sin precedentes de la recaudación, con todo lo que eso supone.
Y no es un precedente peligroso, esta última pregunta que te hago, digo, porque es lo que más me han significado aquellas personas con las que he hablado, por hacerme yo mi propia composición de lugar. Estos presupuestos es verdad que tienen algunas medidas sociales que ya se habían preanunciado, pero que consolidan una subida de las pensiones de acuerdo al IPC de noviembre, que podemos estar hablando de un incremento de las pensiones del 7 o del 8%. ¿Tenemos capacidad, musculatura económica, financiera para hacer frente a ese gasto? Bueno, pues vamos a dar solamente un dato y que nuestros oyentes lo juzguen por sí mismos. La deuda de la Seguridad Social que heredó el actual gobierno era de 15.000 millones y la deuda de la Seguridad Social que tiene ahora mismo este gobierno ronda los 100.000 millones. O sea que cuando más que se ha multiplicado por 5 el agujero de la Seguridad Social, plantear ahora esta subida, que de hecho también, yo he escuchado de todo en la comparecencia de hoy, también habrás escuchado un dato del aumento del 8,5%. Sí, en la hucha de las pensiones. 7, un 8 o un 8,5%, estamos hablando de cifras muy abultadas, Luis, en un sistema que está tiritando. Diego, te agradezco mucho que nos hayas puntualizado estos extremos. Un saludo muy cordial, como siempre, y muchas gracias. Gracias, un abrazo. ¿Tus padres necesitan un cuidador y buscas la mejor forma de pagarlo? Para esto y mucho más, descubre Hipoteca Senior, un servicio de Óptima Mayores para que su vivienda le proporcione una mejor jubilación. Y su casa seguirá siendo suya. Infórmate gratis en el 900-800-864 o en hipotecasenior.es. Bueno, pues es martes, es 4 de octubre de 2022 y lo que toca ahora, amigos, es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se ha sumado hoy, durante su intervención en el debate del Estado de la región, a los varones socialistas que proponen rebajas fiscales y ha anunciado una bajada del IRPF para las rentas inferiores a 30.000 euros, además de otras deducciones extraordinarias por gastos educativos y de guarderías. Javier García, cuéntanos. Emiliano García Paje ha criticado primero al Partido Popular por romper, dice, a España a nivel fiscal con las anunciadas bajadas de impuestos en las regiones donde gobierna. Ante ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha, dice Paje, que pretende ayudar a las rentas más bajas, no deflactando la tarifa del IRPF, sino aumentando las deducciones en los tramos inferiores. 200 euros para rentas inferiores a 12.000, 150 para rentas inferiores a 21.000 y 100 euros para rentas inferiores a 30.000 euros. Nuestro objetivo es, básicamente, que el impuesto sobre la renta no agrave, al contrario, palíe parcialmente el problema del IPC en las poblaciones con renta baja o media. El presidente de Castilla-La Mancha además ha asegurado que él seguirá firme en la defensa de lo que le ha encargado la ciudadanía y de los intereses de los castellano-manchegos, aunque reconoce recibir muchos golpes, incluso de su propio partido. De vez en cuando me llevo muchos golpes, por defender España, por defender la idea que tenemos de España aquí y por defender a Castilla-La Mancha por encima de todo. Me llevo muchos golpes y de los míos más. Pero ¿saben lo que les digo? Que no voy a cambiar. Por último, Paje ha reivindicado que la región es una gran potencia de energías renovables y asegura que pueden ser una solución para otras regiones. Primera reunión del gobierno catalán en la Generalitat tras el cese del vicepresidente Jordi Puigneró, que abrió una profunda grieta entre los socios de la coalición independentista. Esquerra Republicana ha insistido en que quiere que Junts permanezca en el Ejecutivo, pero con lealtad, mientras que la presidenta de esa formación, Laura Borràs, ha asegurado esta mañana en una entrevista en TV3 que ya no es un gobierno de coalición, sino de colisión. El gobierno ya no es un gobierno de coalición, en este momento es un gobierno de colisión porque nació para respetar un acuerdo de gobierno y sin este el gobierno no habría nacido. Ahora, después de una voluntad expresada de hacer querer cumplir el acuerdo y facilitar su cumplimiento, hemos recibido una negativa constante, total y permanente. Después de todo esto, no puede decir que esto no está pasando. Tú no pots fer veure que això no està passant. Y la ley impulsada por el Gobierno que impide al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos y que entró en vigor en marzo del año pasado ha dejado en estado crítico a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que a finales de diciembre tendrá que cerrar 2 de sus 5 secciones. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que actualmente en la Sala Tercera del Tribunal Supremo quedan 25 magistrados de los 33 estipulados, es decir, hay 8 vacantes. No obstante, esta situación
situación se agravará a finales de año, ya que se espera que otro magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo sea elegido para el Tribunal Constitucional. Finalmente, en diciembre se producirá otra baja y, por tanto, solo 23 de los 33 magistrados posibles quedarán funcionando al 70% de su capacidad. Todo ello gracias a la ley impulsada por el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, que entró en vigor en marzo de 2021 y que impide al CGPJ en funciones realizar nombramientos. La Sala Tercera es la encargada de resolver los recursos presentados contra los indultos concedidos a los golpistas del 1O. Las mismas fuentes consultadas apuntan que se tendrán que cerrar 2 secciones enteras de las 5 que componen la sala y que la situación ahora es insostenible y a finales de año será dramática. Una operación conjunta de la Policía Nacional y el Servicio de Inteligencia marroquí ha permitido detener este martes en Melilla a 13 presuntos integrantes de una célula vinculada al Estado Islámico que adoctrinaba a menores en parques de esa ciudad. Además, en otra actuación paralela contra el yihadismo, la Guardia Civil está practicando registros en Zaragoza y en diferentes localidades. Informa desde allí Marta Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Una persona ha sido detenida en Zaragoza en una operación contra el terrorismo yihadista en la que ha habido también varios registros, entre otros municipios, en el de Pont de Suert, en Lérida. Según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación, no hay detenidos en Cataluña, aunque sí que se han producido varios registros en esta localidad. La operación la ha llevado a cabo el Servicio de Información de Guardia Civil bajo coordinación de la Audiencia Nacional, pero de momento no ha trascendido más información. Expertos de la Agencia Europea del Medicamento alertan del peligro potencial de los fármacos que combinan codeína e ibuprofeno, especialmente cuando se toman durante periodos prolongados de tiempo y en dosis superiores a las recomendadas. El organismo regulador advierte de la posibilidad de que se produzcan daños renales y gastrointestinales graves o incluso la muerte. Leticia Barquín. La toma conjunta de ambos principios activos usados para el tratamiento del dolor puede producir graves daños renales y gastrointestinales, incluso mortales, especialmente cuando son tomados durante más tiempo y a mayores dosis de lo recomendado. Además, alertan de que el uso repetido de codeína con ibuprofeno también puede llevar a la dependencia por el potencial adictivo. La EMA ha afirmado que ha tenido noticia durante los últimos meses de varios fallecimientos relacionados con este tipo de fármacos, aunque ninguno de ellos se ha registrado en España. Aquí existen 7 medicamentos autorizados que utilizan esta formulación, aunque actualmente solo 3 de ellos están a la venta. Son el Neurofren con codeína y el Astefor, tanto en cápsula como en sobres. La agencia ha alertado a los Estados miembros sobre la venta en algunos países de este tipo de medicamentos sin receta médica, algo que en España ya no se produce, y este aviso implicará que los prospectos y fichas técnicas de estos medicamentos serán modificados para incluir avisos sobre los riesgos detectados. Y les contamos también que Corea del Norte ha lanzado esta pasada madrugada un misil balístico que ha sobrevolado el norte de Japón y ha obligado a activar las alarmas antiaéreas que avisan a los ciudadanos de que deben ponerse a cubierto, algo que no ocurría desde 2017. El lanzamiento del proyectil, que ha acabado cayendo en el Pacífico, forma parte de un nuevo ensayo armamentístico del régimen de Kim Jong-un. Amplía la noticia Verónica Jorro. Hacía mucho tiempo que las sirenas antiaéreas no sonaban en Japón por culpa de la amenaza en forma de misil lanzada desde la vecina Corea del Norte. Eran casi las 8 de la mañana cuando los ciudadanos de Hokkaido y Aomori se han tenido que refugiar bajo tierra hasta que se ha confirmado que el misil ha caído en el mar de Japón. La última vez que un proyectil norcoreano sobrevoló tierras japonesas fue en septiembre de 2017. Es otro acto de barbarie después de los repetidos lanzamientos y lo condenamos enérgicamente, dice el primer ministro japonés. Condena también de Corea del Sur. Su presidente ha prometido una respuesta severa de su país y de la comunidad internacional a las provocaciones nucleares imprudentes del norte. De hecho, esa respuesta surcoreana ya ha llegado en forma de ejercicios militares junto con Estados Unidos en las inmediaciones de la península de Corea, con cazas F-15K y F-16. Ambos países han maniobrado en el marco de un simulacro de un ataque de precisión aire-tierra que serviría para defender el territorio ante un verdadero ataque de Pyongyang. El objetivo virtual de los ejercicios se encontraba frente a las costas de Gunsan, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap. Con este ataque combinado, las Fuerzas Armadas de ambos países han demostrado su capacidad y voluntad para responder de forma decisiva a cualquier provocación de Corea del Norte y su habilidad de atacar el origen de las provocaciones con la ayuda de la alianza, ha indicado el ejército surcoreano en un comunicado. En este sentido, Seúl ha asegurado que las fuerzas surcoreanas mantienen una postura preventiva firme y supervisan los acontecimientos en la zona con ayuda de Estados Unidos en el marco de una estrategia de defensa coordinada.